Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. 22 días sin resultados oficiales electorales. Esta ha sido la carrera más larga que hemos tenido los hondureños. Ni cuando estábamos en la era prehistórica se habían tardado tanto realmente con los resultados. Pero este es el resultado de un sistema, de un proceso encaminado a anular el proceso de elecciones. Anular las elecciones del 30 de noviembre. Eso es todo. Al final, eso es lo que se busca. Porque al anular el proceso, al eliminar las elecciones, automáticamente se estaría instalando una Asamblea Nacional Constituyente porque hay un rompimiento del orden constitucional. Y eso es lo que siempre se ha querido por parte de ciertos sectores afines al Partido Libertad y Refundación y ahora unidos con la fracción de Salvador Narrala al Partido Libre. Tampoco es que los cachurecos son santos, ¿verdad? Porque ellos también han hecho muchas irregularidades. Pero en estos momentos es lamentable que nos hayan robado, como les digo, los Grinch de esta Navidad son los políticos, porque nos han robado la paz y tranquilidad de esta Navidad. Pero hay elementos bastante interesantes, y es que Estados Unidos canceló visas a los que buscan anular las elecciones. Los primeros premiados con esta lotería ha sido el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Mario Morazán, que es el miembro del Tribunal de Justicia Electoral, y a Marlon Ochoa, quien había solicitado visa para entrar a la OEA. Pero recordemos que Marlon Ochoa se tomó una selfie cuando se quemó la embajada de los Estados Unidos, y eso le va a tener un costo político de por vida. Porque hay acciones que usted no las debe de hacer, y esa es una de esas cosas. Pero bueno, nadie aprende con la experiencia de otro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los escrutadores de los partidos políticos ponen al descubierto ilegalidades y manipulaciones en el conteo. Porque eso es lo que sucede. Lo que sucede es que ahora nos estamos dando cuenta. Antes no nos dábamos cuenta de lo que sucedía en esos escrutinios. El gran ganador ha sido el Partido Liberal, porque logró con Salvador Narrala una votación alta, pero también el gran perdedor. ¿Por qué? Porque ha terminado fraccionado y ha perdido una gran cantidad de alcaldías municipales. Libre le comió el mandado al Partido Liberal. O sea que, para que veamos el contexto, ha sido un triunfo relativo. Esto es lo que está ocurriendo. Antes de iniciar con nuestros invitados, Carolina Alduví y Isaías Barahona, les presento esta nota a nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a estos temas. Veamos. Autoridades estadounidenses anunciaron que suspendieron y negaron las visas a Luis Redondo, Mario Morazán y Marlon Ochoa, al considerar que estos altos funcionarios hondureños habrían socavado la transparencia del conteo de votos en el actual proceso electoral. La decisión se produce en medio de intensos cuestionamientos al desarrollo de las elecciones generales, donde expertos señalan que todo acto en contra de Estados Unidos tiene su consecuencia. El señor Marlon Ochoa es una persona que presumió de haber realizado manifestaciones que dañaron bienes de los Estados Unidos, incluso él mismo se toma selfies durante esta actividad. Así que no podemos esperar que Estados Unidos lo reciba con los brazos abiertos, motivados por decisiones políticas que Estados Unidos ha calificado intervienen con la voluntad del pueblo hondureño. Recordemos que ya hemos visto tweets anteriores de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que es como decir nuestra Cancillería, manifestando que aquellas personas que tengan una intervención negativa en el desarrollo del proceso electoral hondureño serán sancionadas. Desde el Partido Nacional fueron categóricos al señalar que esta acción representa un mensaje claro por parte de Estados Unidos, evidenciando que mantiene interés en el país y que observa de cerca el desarrollo del proceso electoral. Y la influencia de los Estados Unidos no solo en Honduras, en toda la región. Estamos viendo las acciones que está tomando contra el régimen de Maduro en Venezuela, declarado cartel terrorista, narcoterrorista, y él, el comandante del cartel de los Soles. Entonces, vemos a un Estados Unidos potenciado, vemos a un Estados Unidos de frente, defendiendo y haciendo que prevalezcan las libertades y la democracia en la región. La revocación de visas se suma a la creciente atención internacional sobre el proceso electoral,
En un contexto de tensión política y llamados a garantizar transparencia y respeto a la voluntad popular. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, este tema nos preocupa porque son muchas aristas y cada día se vuelve como una telenovela donde salen nuevas cosas. Ayer, justamente, como decimos, para poner la cereza al problema, el Procurador General ha emitido un habeas corpus para las concejalas Ana Paola Joya y José López. Todos sabemos que ellos están resguardadas bajo la protección de gobiernos amigos. No sabemos si es que están en una embajada, ni siquiera se sabe porque a ellas se les pretendía detener, y hay que decirlo. Por más comunicados que saque el Ministerio Público, sí hay una orden de aprehensión porque la misión es que no haya declaratoria de elecciones el 30 de diciembre. Y como les explicaba anteriormente, ¿esto con qué fin? Como no hay declaratoria, no tenemos presidente. Entonces, hay un rompimiento del orden constitucional. Eso significa que se tiene que instalar una asamblea o convocar 6 meses a una elección, a una nueva elección. Esto justamente es lo que nos preocupa. Ya está aquí con nosotros Isaías Barahona y Carolina Alduvín. Ellos son defensores de Honduras, de esta organización que han estado durante todo este proceso y se activaron con este proceso ante las amenazas de socavar la democracia, que al final se está cumpliendo no solamente lo que Defensores de Honduras ha dicho, esto de que pretenden romper el orden constitucional, sino que también esta alianza que para muchos cayó como balde de agua fría, porque hay que decirlo, cuando Donald Trump dijo que había una confabulación de Salvador Nasralla con Manuel Zelaya Rosales. Muchos escépticos y no creíamos, y hay que decirlo. Al final los hechos, como dicen, por los hechos los conoceréis. Al final, la fracción que está manipulando, que tiene Salvador Nasralla con los escrutadores, han hecho alianza con el Partido Libertad y Refundación, y es por eso de que no avanza el proceso. Por enésima vez está parado el escrutinio hoy. Lamentable. Gracias, general, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Buenos días, licenciada Emma Calderón, doctora Carolina Alduvín. Buenos días. Es un gusto. Lástima que tenemos que tocar este tema, porque hoy hubiese sido bonito hablar de Honduras, de una Honduras alegre, de una Honduras preparándose para organizar su Navidad y disfrutar como ha sido tradicionalmente. Pero desafortunadamente nos toca hablar de otro tema, que es el tema político. El tema político debió estar resuelto. Y usted mencionaba que nadie creía en la posibilidad de esa alianza. Sí. Mire, muchos sí sabíamos y creíamos que era posible porque conocemos la inestabilidad de algunas personas y conocemos también la malicia de la otra parte. Así que sí, estaba ahí, era una de las posibilidades que hoy está haciendo que Honduras no tenga una salida como corresponde. Mira, hay cosas que hay que aprender. En matemática lógica se aprende que un menos con un menos nunca va a dar más, así nomás. O sea, 2 perdedores sumados no van a dar un ganador. Aquí hay 2 perdedores. Libre no tiene ni el 20%, no tiene ningún derecho de reclamar posiciones en ninguna parte, porque lo perdió, excepto esas 14 municipalidades que le resultan y algunos cuantos diputados. Pero no va a dominar la política hondureña, a menos que alguien insensato le ofrezca la posibilidad de hacerlo, que es lo que está pasando. Desafortunadamente, el Partido Liberal no ha entendido todavía hasta hoy su rol
concreto y qué es lo que debería estar haciendo para darle la garantía que Honduras merece. Partido Liberal y Partido Nacional son las únicas dos opciones reales de la política buena para Honduras. Libertad y Refundación es un injerto maléfico porque trae no solo la conexión con Cuba y Venezuela, no, trae maldad para Honduras. O sea, está funcionando sin ninguna vergüenza, sin ningún límite, sin ninguna propuesta real que le sirva al pueblo hondureño. Tuvieron 4 años y no hicieron absolutamente nada, ni siquiera tuvieron diálogo con los distintos sectores, en lo absoluto, con ningún sector. Así que se encerraron en una burbuja oscura y pretendieron golpear de esa forma al pueblo hondureño. Entonces, no se puede entender, como bien lo decíamos al principio, cómo una parte como el Partido Liberal se ha permitido o se ha dejado llevar, arrastrar. Yo creo que hoy es el momento de hacer un llamado a los dos partidos tradicionales de Honduras. El país necesita que el Partido Liberal se desconecte totalmente de la línea de Manuel Zelaya. No van a ganar, no tiene forma. Muchos liberales, muchos de oposición misma del Partido Libre, Libertad y Refundación, tienen claro que hay un ganador. Y dice, pero si ya sabemos cuál es el ganador, ¿por qué nos estamos haciendo enredos en este proceso? Así que lo que debemos buscar es que esas partes se vuelvan razonables, racionales, y estemos claros que seguirle el juego al Partido Libertad y Refundación, a don Manuel Zelaya y a otras personas, es efectivamente entregarle a Honduras cuando no se lo merece de ninguna forma. Así que la racionalidad que esperamos del liderazgo del Partido Liberal es importante y debe ocurrir ahora. O sea, ya no hay tiempo para seguir jugando a ver si las cuentas me salen. Ya saben que no les van a salir por una razón bien sencilla. No tenían gente suficiente en las mesas electorales. Sí. La Junta Receptora estaban formadas por personas que no atendieron su interés, el interés del partido, que no llegaron en muchos casos, y eso ya lo saben. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar un resultado cuando es sabido que, dado el sistema electoral que tenemos, es en las mesas donde se gana o se pierde? También está Carolina Aldubín, la doctora Carolina Aldubín, y aquí hay algo interesante. El problema del Partido Liberal, y hay que decirlo, que está fraccionado. Y está aún más fraccionado que nunca, porque han aparecido dos actores más. Antes estaba la bancada del Central Ejecutivo, Carlos Flores. Ahora aparece Salvador Narrala y aparece el Pollo Contreras. 5 fracciones. ¿Y a quién le vamos a pedir? Porque prácticamente hay que decirlo, el problema lo ha generado el Partido Liberal. Exactamente. Bueno, ahí... Bienvenida. Gracias, Emma. Bueno, es natural tener aspiraciones, es natural tener ambiciones, pero las metas deben perseguirse paso a paso, construyendo, y sobre todo, no a cualquier precio. Y aquí, ¿cuál es el precio que se está pagando? Es definitivamente el acabose del Partido Liberal, ¿verdad? Desde ya se nos había dicho que el Partido Liberal no era un partido como tal, por la sencilla razón de que no tenía estructura en todas partes, que supuestamente era lo que le iba a levantar las posibilidades al ingeniero Narrala, que era lo que no había tenido con los otros pequeños partidos donde se manejó. De manera que, al no haber esta estructura, como nos decía el general Barahona, no se pudo cubrir en su totalidad en las mesas. Y eso se fue evidenciado desde los primeros días de la angustia del conteo. Los emisarios del Partido Nacional siempre han afirmado que tienen todas las actas y que se las muestran a cualquiera, en cualquier parte, retando al candidato del Partido Liberal a hacer lo propio. Y en primer lugar fueron evasivas, en segundo lugar el presidente, la autoridad máxima del partido, reconoció que no las había y también retó al ingeniero a hacerlo, y la negativa seguía. De manera que no nos extrañe que aún con el famoso voto por voto, que no está contemplado en la ley, igual no va a ganar.
Hay irregularidades, claro que sí, de ahí las casi 3.000 actas con inconsistencia, que según el Partido Liberal son más, seguro son más, pero no está contemplado. De manera que hay una tendencia y lo que falta ahorita es menos de un 0.2%. Entonces, lo lógico es que la declaratoria se haga, porque matemáticamente y estadísticamente la tendencia no va a cambiar. Definitivamente se debe tener la hidalguía de reconocer que no se ganó, que los resultados no les favorecen, como lo han dicho muchos ministros y hasta el propio consejero Ochoa. De manera que eso es lo más sensato, y a las consejeras les toca proceder aunque falte 0.13%. No importa, la declaratoria debe ser hecha de inmediato. Sí. Y esto, aquí el problema, y hay que explicarlo, y aunque las personas nos cansemos de decir, el problema es impedir la declaratoria. Esa es la intención. ¿Esa es la verdadera intención? Claro. Esa es. Sí. ¿Para instalar a la constituyente? Sí. Esa es la intención. Ya tienen claro. sus rutas. Bueno, trazadas. lo han dicho sus voceros, lo dijo el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, que para mí es un vocero del partido. Lo dijo, se lo dijo a los soldados. Lo reportaron los mismos soldados. El documento ese. Así es, lo reportaron los mismos soldados. Sí. Así que sí, esa es la intención, y esa intención debe pararse. Mire, esta es una oportunidad para el Partido Liberal, realmente. O sea, ha venido con problemas, es cierto. Desde 2009, Manuel Zelaya lo desintegró, lo hizo pedazos. Pero el país necesita un partido, digamos, de la categoría del Partido Liberal, con la historia. Así que este es su momento para volverse a parar, pero pararse dignamente, pararse al lado del interés de Honduras. El interés de Honduras es rechazar al Libre. O sea, mal hace el liderazgo, cualquier parte del liderazgo del Partido Liberal, en aproximarse al Partido Libertad y Refundación. Muy mal. Esa es la peor decisión que se puede tomar. En este momento, lo que debería estar buscando es de qué forma se convierte en la contraparte de un gobierno de integración. De qué forma le sirve a Honduras. Sí. De qué forma llena algunos vacíos que pudieran haber en la política de Honduras. Siempre como oposición, no tiene por qué plegarse al partido ganador, que es el Partido Nacional. No tiene por qué convertirse en un apéndice. Puede seguir siendo oposición, estando en el gobierno. Va a tener una parte de esos 90 diputados que van a resultar para la oposición. Va a tener algunas municipalidades, va a tener un espacio. Por cierto que las alcaldías, la tendencia es que el Partido Liberal tiene 73. Bueno. El Partido Nacional 153 y el Partido Libre ha ganado 69, que son las que le quitó porque fue un trabajo que hicieron ellos, ¿verdad? Entonces, claro, va a tener un espacio político, pero lo va a destruir si sigue pegado al Libre. Se va a suicidar políticamente. ¿El Partido Liberal está en un punto de quiebre? Este es su punto en el que un líder del partido, un verdadero líder del partido, tiene que rescatar este partido y llevarlo en la ruta correcta. Y la ruta correcta es dejar de pensar que pudo ganar porque no tenía cómo, pero asegurarse que sobrevive políticamente. Y la supervivencia política aquí no solo es que quede ahí como partido, no, es que no lo vaya a rechazar el pueblo hondureño, porque el pueblo no votó por Libre. Entregarle su capacidad o su capital político al Libre para que no permita que el Partido Nacional ocupe los cargos que posiblemente ha ganado ahora, según las cuentas que llevamos, sería un grave error, porque el primero destruido va a ser el Partido Liberal. Podría desaparecer. Y al país no le sirve ese juego. Y no le sirve al partido. Entonces, lo más sensato es respetar lo que ha dicho el pueblo hondureño en las elecciones. El 80% de los hondureños, más del 80%, han dicho no queremos al Libre. No tiene ninguna lógica que el Partido Liberal le traiga su capital político y se lo dé al Libre para que gobierne. Los primeros destruidos van a ser ellos. Sí. Ahora bien, Libre, una reelección, menos del 20%, un voto de castigo bastante fuerte. Mucha gente dice de que dentro de la estrategia que hizo Manuel Zelaya Rosales, porque ese es el gran estratega, y hay que decirlo, era recuperar y cooptar el Partido Liberal porque sabe que necesita el Partido Liberal para crecer como partido político.
Sí, y bueno, en aquellos momentos, en los primeros días, cuando el ingeniero Nasrallah iba ganando, se empezaron los rumores. Consta ya, el presidente Trump lo había dicho. Empezaron los rumores de que andaban en pláticas, pero de repente cuando vienen los conteos especiales, es que se cambian las credenciales del Partido Liberal para el Partido Libre. O sea, eso es un entreguismo que lamentable y que compromete el futuro político de todos los que están ahí. Sí. Como nos dice el general, el Partido Liberal sigue siendo necesario como oposición y no sería la primera vez que se arme un gobierno de integración. El ingeniero Nasrallah puede representar todas esas facetas del gobierno, por ejemplo, las relaciones internacionales, para las que el ingeniero Azcura no tiene tanta necesidad o tanta habilidad. Puede haber una concertación estratégica. Pero podría haber, usted visora de que podría haber una alianza previa entre Salvador Nasrallah y Papi a la Orden. No, previa nunca fue y siempre lo proclamaron que nunca sería. Pero ahora en el gobierno podían haberla, en vista del margen tan estrecho para el gane, podían haber concertado las cosas, digamos, el trabajo nacional con la proyección internacional. Por ejemplo, el poder legislativo y los remiendos que hay que hacer en el poder judicial y en el Ministerio Público por otro lado, y llegar a buenos arreglos. Pero no, la ambición puede más y por un puesto se compromete un futuro, por un puesto se traiciona a la población, por unas cuantas cosas que no se van a alcanzar siquiera, más que a la mala, porque ya saben cómo los han tratado. Darle al Libre la oportunidad de que vuelva a retomar es volver a la marginación. Los van a usar de escalera y los van a dejar tirados, como ya ha sucedido 2 o 3 veces. Sí. Ahora bien, usted tocó una palabra de injerencia. Se habla de injerencia de Estados Unidos. Sabemos que, Donald Trump fue claro y enfático, y hay que decir, sí tuvo una influencia en el resultado electoral. Sí. Porque sí tuvo una influencia. Pero aparte de eso, está revocando las visas. Está revocando visas a toda aquella persona que obstaculice la declaratoria de elecciones para el 30 de noviembre, porque hay que decirlo que hay un fin. Esa injerencia, usted que estuvo de canciller, que fue vicecanciller, que maneja muy bien esto de las relaciones internacionales, Honduras nuevamente en el contexto de la geopolítica del 2009, porque recordemos el 2009, los diferentes eran los actores, era Hugo Chávez y George Bush. Bush era el que estaba, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese contexto, injerencia, aquí siempre han venido a meter las manos gobiernos extranjeros. Eso no es nada nuevo. Bien, en el 2009 era Obama. Obama. Sí. Vean, el presidente Trump también ha hablado de elecciones en otras partes del mundo. Y allá no le llaman injerencia, simplemente se escucha. También en Honduras se habló de las elecciones en Estados Unidos. Y aunque la asimetría de poder diría, ¿y qué importa que Honduras hable? Bueno, pero Honduras habló. Aquí, gente del gobierno incluso se refirió a las elecciones en Estados Unidos, porque hubiesen preferido que ganara la propuesta de Biden o de los demócratas, que era la señora Kamala Harris. O sea, hablar de injerencia, es un recurso político para meterlo en la discusión. Pero aquí hemos tenido injerencia de hecho, real. Por ejemplo, todos esos asesores cubanos que están aquí, ¿a quién? ¿Qué tipo de injerencia es? ¿De dónde viene? Todos esos técnicos que están ahí cerca de los hoteles de la Plaza San Martín, ¿a quién le están sirviendo? Y son extranjeros. Aquí en Honduras hay suficientes técnicos buenos en computación, en informática, en inteligencia artificial, que no harían falta todos esos.
pero todos esos vienen del Foro de Sao Paulo. Todos son emisarios del Foro de Sao Paulo que están aquí. Aquí salieron en los medios de comunicación, viene uno de Costa Rica, viene uno no sé cuánto de Argentina, de Chile, de Brasil, y eso no es injerencia. O sea, si queremos hablar de injerencia, pongamos los pies en el suelo. No es injerencia todo lo que hace Cuba metiendo aquí un montón de supuestos médicos que no lo son, que son agentes de inteligencia la mayoría. No es injerencia lo que hace Venezuela repartiendo dinero. Hoy tal vez no, porque lo tienen acorralado, pero durante muchos años ha estado metiéndole dinero a un partido para que vea cómo destruye el sistema hondureño y se posiciona. Eso no es injerencia. O sea, es un poco sinvergüenza el término utilizado, digamos, en una forma sinvergüenza, cínica, hablar de injerencia. Yo creo que lo que debemos asegurarnos es de que nuestros dos partidos tradicionales se fortalecen. Ese es el primer paso que debemos buscar los hondureños. Y asegurarnos de que no comete el error el Partido Liberal de creer que asociándose al Libre va a tener una ventaja. Igual va a ser perdedor. Y no solo eso, va a ser más perdedor si se lo permite al Libre, porque el Libre va a venir a destrozar. No va a dejar títere con cabeza, aquí como dice el dicho. ¿Por qué? Porque el objetivo del Libre es quedarse como partido único solo. El objetivo del Partido Nacional no es ese. El objetivo del Partido Nacional fue ganar, ganó las elecciones. El sistema no es perfecto. Libre quiere quedarse, quiere mantener el poder para perpetuarse. Sí. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa. Perfecto. Tenemos compromisos, así que no nos cambie, que en breve vamos a continuar con nuestros invitados y también vamos a abordar el tema. ¿Por qué el Procurador General pide un habeas corpus para Ana Paola Hall y Cosette López, quienes, por medidas de seguridad, porque, y hay que decirlo, y reiteraron que el Ministerio Público y el fiscal diga lo contrario, hay una intención de detenerlas para impedir la declaratoria? Por eso les digo, lo Grinch de esta Navidad del 2025 es nuestra clase política. Después de pausa, ampliaremos esto. No nos cambien. Continuamos este diálogo con el general Isaías Barahona y la doctora Carolina Alduvín. Ambos son defensores de Honduras. Con ellos hemos conversado diferentes puntos. Obviamente coinciden de que la intención que tiene el Partido Libre y la fracción de Salvador Narrala es impedir la declaratoria de elecciones. Hemos visto los fraccionamientos al interior. Hemos seguido paso a paso todas las declaraciones, porque yo lo voy a ser sincera, y yo no me canso de explicarles este procedimiento. En cada mes electoral, un partido político retira todas sus credenciales. Entonces, ese partido político tiene su representante en la mesa electoral. Cuando termine el conteo, si no tiene representante, entonces él no sabe lo que ha ocurrido en esa mesa electoral. Cuando se transmite el acta del resultado de la votación, se envía para el acto original, viene en custodia, pero ahí se emiten el número de copias a los representantes. O sea que si de los 5 partidos políticos solamente hay 3 o solamente hay 2, solo esos 2 tienen esa copia. Esta copia ellos lo mandan a su supuesto sistema de cómputo, porque el Partido Liberal no tenía centro de cómputo, y hay que decirle y hablarle a la gente con la verdad. ¿Qué sucede? Cuando usted impugna, usted necesita esa fotocopia, porque esa fotocopia es su prueba de que hay una inconsistencia entre su copia y la que aparece en el sistema. El voto por voto no existe en Honduras. Ya nos lo dijeron nuestros invitados. Así que debemos de soñar. O sea, estuvieron 4 años en el poder. ¿Y por qué no metieron las reformas electorales? ¿Por qué no las metieron? ¿Saben por qué? Porque conocían ese sistema y sabían las falencias de ese sistema, y con ese sistema pretendían imponerse. Aquí gana el más astuto. Y eso hay que decirlo también. Si usted no tiene las actas, usted no puede impugnar. Los escrutadores es una farsa, se los digo. Son representantes de los partidos políticos.
No son personas que para mí debe haber una reforma a fin de la ciudadanización de las mesas, para que sea el Estado quien designe quién va a ser ese representante de las mesas electorales y así despolitizar un poco, porque no es que no son afín, pero no son activistas. ¿Qué mandaron? Mandaron grupos de choque. Por enésima vez se ha suspendido el conteo. Eso no es justo para el pueblo hondureño. Solo por un capricho. Y miren, yo les voy a ser sincera, y se los digo aquí. Aquí ya se sabe quién ganó. Le buscan 3 pies al gato cuando tiene 4. ¿Por qué? Porque el plan es más allá. Y yo coincido con nuestros invitados que es donde debemos de estar alerta. Hay varios puntos pendientes. Uno de ellos es, ¿cómo valoran ustedes? Comenzamos con la doctora. El hecho de que ayer el procurador, trabajando un domingo, porque es interesante también, presentó un habeas corpus en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López. Bueno, ellas por su seguridad, incluso lo mencionaron que en una ocasión que una de ellas prestó su auto para ciertas diligencias en el que no iba ella, quienes ocupaban ese vehículo fueron detenidos, revisados y el vehículo también. Ahí se veía clara la intención de consumar la orden de captura girada por el Ministerio Público. Y bueno, eso es con una. ¿Quién dice que la otra está exenta? Entonces, por su seguridad, están resguardadas. Ya esa petición de habeas corpus tiene la total intención de capturarlas en cuanto se hagan presentes físicamente, ya sea en sus espacios de trabajo o en una comparecencia pública o en sus propios domicilios. Sí, y aquí viene otro punto de seguridad que queremos abordarlo con el general, el hecho de que sabemos las agresiones y los desafíos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que deberían de ser los entes encargados de estarlas resguardando, pero no es confiable. O sea, en estos momentos, para las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es una opción de seguridad general. ¿O sí? Bueno, mire, esta semana recién pasada tuvimos un cambio de jefatura de Estado Mayor Conjunto. Así como mencionábamos que el Partido Liberal tiene una oportunidad hoy de afianzarse en la política hondureña y de reconstituirse al final de cuentas, igual Fuerzas Armadas tiene exactamente el punto en el que puede enderezar el rumbo que le dio el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Es de valientes, aquí este no es un juego, no es un juego de a ver qué gano o qué voy a perder, no. Tiene una responsabilidad Fuerzas Armadas de darle seguridad al proceso electoral, vigilancia y transporte. Transporte ya casi no, porque la operación de transporte ya fue ejecutada y fue bien ejecutada, para decirlo. Pero en este momento la vigilancia y la seguridad del proceso incluye asegurar el material electoral, asegurar a las personas que están haciendo esa operación de escrutinios especiales, asegurar al Consejo Nacional Electoral, estar seguro de que el Consejo funciona, que las personas no están en riesgo de ser agredidos o menos de ser apresados porque no han cometido delitos. O sea, la intención de apresarlos que ha expresado el gobierno a través de la Fiscalía, que también se convirtió en parte del partido, es para destruir el Consejo Nacional Electoral y decir aquí no hay cómo tener una lectura de qué fue lo que se votó el día 30 de noviembre. Así que Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de garantizar, como lo dice la Constitución en el artículo 272, que ninguna fuerza interna de Honduras pueda bloquear este proceso. No hemos entendido o no hemos querido analizar bien qué es lo que dice el artículo 272, cuando le dicen en el cuarto párrafo que 30 días antes, hasta 30 días después, las Fuerzas Armadas pasarán al control del Consejo Nacional Electoral para fines electorales nada más. Obviamente no le va a decir ahora vamos a ir a hacer una operación de otro tipo, no. Los temas electorales que están definidos están exclusivamente bajo control del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hace esa separación?
porque la presidencia generalmente es política. Ya quiso intervenir, ya dio órdenes ahí de que den de baja a soldados por actos que tienen que ver con el proceso. Es irregular, no le corresponde. La Fuerza Armada ¿Se pueden restituir en el próximo periodo estos funcionarios? Es que no debe pasarles nada. Si también lo sancionan, obedeciendo una orden de alguien que está fuera de la línea de mando en este momento, o sea, cuando la Constitución dice eso, le está quitando la autoridad al presidente de la República para que no pueda intervenir en el proceso. O sea, ¿es ilegal entonces? Es ilegal, esa petición es ilegal, es abusiva, no tiene esa autoridad. O sea, no quiere decir que no puede ordenar que se dé seguridad en las fronteras, no, nada de eso, eso sigue ahí en pie. Pero una acción dentro del proceso electoral está ligada a esa disposición constitucional de que las Fuerzas Armadas están coordinando con el Consejo Nacional Electoral sus actividades durante este proceso. El Consejo Nacional no le va a ordenar sancione o no sancione. Fuerzas Armadas tiene que hacerlo si es que hubo una irregularidad, pero eso depende de las órdenes que dieron ellos, no de lo que diga el presidente, que tiene una finalidad política cuando le dice, ¿cuál es la finalidad política de la presidenta cuando dice, sancióneme a estos 2 soldados? Es que los demás tengan miedo. Entonces no puede. Ahora, si los jefes le dieron una orden a esos soldados y la incumplieron, ellos tienen un procedimiento de justicia militar que va a sancionar. Así que Fuerzas Armadas es el factor que debe equilibrar aquí en este momento. Incluso debe evitar también que la Fiscalía entre en un proceso electoral en el que no tiene por qué entrar a buscar cómo capturar a las consejeras. O sea, ¿y entonces con qué vamos a hacer el proceso electoral? No me van a decir que van a poner los, ¿cómo se llama? Los suplentes, porque ya sabemos que son de libre. O sea, aquí la única salida es que dejen de acosar al Consejo Nacional Electoral, tanto la Procuraduría, la Presidencia, el Consejo, la Fiscalía, todos. ¿Por qué? Hagan la lectura correcta. El 80% de la población dijo que no quiere más al libre. Cualquier movimiento de libre para permanecer de forma arbitraria o de forma abusiva, rompiendo el sistema electoral, es traición a la patria. Y las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de imponer, lo dice, garantizar el imperio de la Constitución. O sea, no debemos seguir admitiendo jueguitos aquí de que yo soy listo y voy a poner un habeas corpus, o de que la Corte dice, no, yo estoy de vacaciones y no puedo decir nada. A esta altura la Corte debería estar en sesión permanente también. Y el Congreso Nacional. Y el Congreso, deteniendo. La Corte dándole a los autoconvocados la autoridad que tienen según la Constitución. Sí. Dándola, es decir, diciéndole a Redondo, olvídese de su comisión permanente, usted está obligado a atender al Congreso Nacional autoconvocado, porque son más de 71 diputados que lo pidieron de conformidad a la Constitución de la República. Y esos actos deben ser respaldados por las Fuerzas Armadas, porque está puesto un artículo constitucional ahí para eso. Debe hacerlo. No debería, debe hacerlo. La cuestión es que en estos momentos, yo le voy a ser sincera, yo como Ana Paola, yo como Cosette, no confiaría. No, por supuesto que no. Vea. O sea, no puede, y más bien hay que darle gracias a Dios. Así es. Deben protegerla en el estatus en que están. Exactamente. No deben permitir que se les esté acosando y que se les exija que aparezcan, porque debe saber que las van a capturar, pero debe darle seguridad a la situación y debe impedir que sigan esos actos. ¿Tiene con qué? Cuando la Constitución le impone la responsabilidad de garantizar el imperio de la Constitución, es para eso. Mal haría la institución militar en apegarse a ese 20% que quiere quedarse. Sí. Porque igual va a ser destruido después. Sí. Lo mejor que puede hacer es apegarse a la intención del 80% de la población hondureña que dice no queremos al libre. Y también garantizar lo que dice la ley, ellos están bajo el mandato. O sea, en estos momentos, le guste o no a las Fuerzas Armadas, están bajo el mandato de Ana Paola Hall. Así es. Legalmente. Para asuntos electorales. Para todo asuntos lo que electorales, tiene que ver exactamente. O sea, las Fuerzas Armadas tienen que garantizar, porque hay que decirlo también. Si hay un golpe de Estado, si hay una Asamblea Nacional Constituyente, va a ser con el aval de las Fuerzas Armadas. Porque es el único ente que garantiza. Sería autodestruirse la Fuerza Armada. Exactamente, pero bueno, esperemos que no.
Esperemos que no. Tenemos varios mensajes que vamos a compartir con ustedes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, ¿qué va a pasar cuando los medios de comunicación después del mediodía del 24 se dediquen a la programación especial y dejen de estar pendientes de los resultados electorales? Esto es porque los medios de comunicación inciden mucho en ser veedores con capacidad de difusión y de alguna manera evitan las tranzas y mandracadas de los politiqueros de nuestro país. ¿Qué chanchuradas harán cuando los medios no brinden información de los acontecimientos que se den en el Centro de Logística Electoral? Dios nos agarre confesados después de Navidad. Francisco Maldonado de Choloma. Mire, siempre quedan, tal vez no la programación en pantalla, pero en las redes sociales siempre quedamos activados todos. O sea que tampoco es que nos vamos, tal vez de pantalla, muchos medios, pero en las redes sociales se quedan totalmente activados. Y si hay una cuestión, se reactiva la información. Déjeme decirle algo que he omitido y que creo que debemos decirlo. Las 2.792 actas que están en escrutinio especial son realmente una muestra, y fue al azar, o sea, es una muestra casi perfecta de lo que se votó en Honduras. Las muestras tienen la característica de que representan lo que hay en el total, ¿no? Sí. Así que, con seguridad, no importa cómo sea el escrutinio, si se hace bien, por supuesto, va a dar un resultado similar a lo que ya tenemos en la lectura completa de las actas. Mire, lo vimos en San Antonio de Flores. Así es. Mire, no hay razón, no hay ninguna razón para que Honduras no tenga hoy o mañana, por muy tarde, una declaratoria que diga, aquí hay un ganador y esto se acabó. Sí. Ya lo han hecho antes. ¿Usted cree que vamos a tener ganador esta semana? Deberíamos tener. Deberíamos de tenerlo, pero vamos a ir con los mensajes. Los voy a leer todos rápidamente para quedar. Dice, Isaías Paraonas pierde toda autoridad moral cuando se atreve a presentar al Partido Nacional como una buena opción, ignorando deliberadamente su historial probado de corrupción, saqueo institucional y condenas internacionales que marcaron el país por años. Resulta incoherente y hasta cínico que desde esa posición señale a Libre como una mala alternativa. Dice, como si el Partido Nacional no hubiese dejado una estela de pobreza, endeudamiento y descrédito del Estado. Ese tipo de discurso no es análisis político serio, es blanqueamiento de un partido que ya demostró que es capaz de ser, de lo que es capaz de ser cuando gobierna. Criticar a Libre es válido, vender al Partido Nacional como opción ética y responsable no, dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, ¿cómo es posible que salen en las cámaras instaladas del Info? Se ve cuando los activistas de la estructura criminal, primero las papeletas las llenaban sin doblar y ahora en las cámaras se miran dobladas y sellándolas. ¿Dónde están los observadores de los demás partidos? ¿Por qué permiten este fraude descarado de la Fiscalía los capturen infraganti? Porque no habla también de los audios que se están haciendo paso por paso. De eso ningún medio habla. Nosotros hablamos de cosas que nosotros son verídicas y nosotros también tenemos sistemas. Usted mete a ChatGPT y ahí le va a decir si el audio es real o no es real. Así de sencillo. Y yo no puedo avalar un audio, nosotros lo hemos publicado, pero quien tiene la facultad es el fiscal. Yo no soy investigadora, ni juez, es el fiscal. Seguimos con los mensajes. Dice, el sistema de nuestro país debería de eliminarse, son corruptos, favorecen según las necesidades de un partido. El tema es que si no estás a favor del gobierno actual o quienes esté, es algo que el hondureño debería de preocuparse, porque usan el poder que se les otorga para traicionar y meter preso a la gente cuando quieran. El hondureño debería de preocuparse al ver eso en todos los partidos políticos. Usan el poder para su beneficio. Ya deberíamos abrir los ojos en cuanto al sistema político idóneo, dice. Primero, es eliminar el sistema de elecciones actual y constituir una orden de participantes extranjeros con excelentes referencias, en vez de votar que se concursen los puestos públicos según la capacidad de cada individuo. Dos, eliminar el Congreso político y hacerlo político, que no estén ligados por un partido y se trabaje como las organizaciones con una visión, misión para que luchen por los problemas del pueblo y no un partido. Tres, mejorar y depurar las Fuerzas Armadas previamente y ser estrictos. El dinero cambia conciencia. Dice que el pueblo se le demuestre los cambios reales que se han realizado para que el pueblo observe esa constitución está violada y ya saben cómo hacerlo. ¿De qué nos sirve una ley que no tiene voz ni mando por parte del pueblo hondureño? 4, reducir el salario de los diputados, a ver si ganando 30,000 pesos al mes, dice, les aseguro, dice, que no participen para ser diputados. O sea que hay que corregir esto, señores. Les hago conciencia al pueblo hondureño. Siguiente mensaje.
Dice, buen inicio de semana, diálogo de impacto de los invitados en relación a la situación de que se ha dado en el interior del Centro de Logística Electoral. Ha habido un efecto tortuga en el conteo de las actas, se presentan inconsistencias que nos ha tenido en vilo, se han escrutado la mayoría a pesar de las confrontaciones que se han dado al interior del CLE. Por esta razón es urgente que a futuro se aprueben reformas electorales de urgencia como la segunda vuelta o balotaje, la ciudadanización de las mesas electorales y quitar esas mesas de activistas políticos de las mesas electorales, pero lo veo con esa confrontación del nuevo Congreso, que no habrá mayoría de ningún partido político como una utopía, un sueño. Esto nos dice, gracias. ¿Tenemos más mensajes? Mejorar o depurar las Fuerzas Armadas previamente y ser estrictos en el dinero. El dinero cambia conciencias, nos dice este otro mensaje. Que el pueblo se le demuestren los cambios reales que se han realizado para que el pueblo observe esta Constitución está violada y ya saben cómo hacerlo. ¿De qué nos sirve una ley que no tiene voz ni mando por parte del pueblo hondureño? Ya lo leímos y esos son parte de algunos de los mensajes. ¿Comentarios, Carolina? Me parece que la mayoría de estos comentarios son a futuro. Y eso se ha dicho y se ha reiterado en cada elección problemática que hemos tenido. Lo que necesitamos es una solución para esta Navidad, para antes de esta Navidad. Y lo que tiene que hacerse es cada uno asuma su rol, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas custodien a las consejeras. Ellas, desde donde están, ahora tenemos medios electrónicos, pueden perfectamente declarar ya un ganador, porque lo que falta es ínfimo y además la tendencia no va a revertirse por punto 12 o menos. De manera que eso es lo que toca. Puede haber reacciones, impugnaciones, pero ya hay una declaratoria y eso es lo que urge legalmente, moralmente, y es lo que se le debe al pueblo que salió disciplinadamente y pacíficamente a votar, a manifestar que no quiere más a ese partido. No lo quiere más. Hay un ganador, declárenlo. Sí. General. Mire, qué bueno que la gente participa y que da sus opiniones, porque justamente eso es lo que defendemos. Si fuese al revés, créame que no estaríamos hablando con la libertad que hablamos. Así que, de acuerdo, siga opinando el público, siga opinando, diga su pensamiento porque vale la pena. La situación de hoy requiere soluciones de hoy, no se va a resolver con acciones en el futuro. Pero son valiosas las propuestas que están haciéndose. Ahora, hoy tenemos que encontrar una solución que le garantice al pueblo hondureño por lo menos lo siguiente. Uno, que el Libre sale del gobierno, porque eso es lo que el pueblo hondureño votó. Está ahí en las actas. Y nadie del pueblo efectivamente ha reclamado por eso. Solo algunos colectivos que son ilegales también, como formaciones de fuerza, han aparecido por ahí, y poquitos, porque cuando llaman los del Libre, dicen, vamos a traer los miles, le llegan 20 o 30 o 50 personas. O sea, no tienen ninguna razón para seguir perturbando al país. Así que lo que debemos hacer es que las instituciones que tienen responsabilidad deben mover esto hacia adelante, dar la declaratoria como corresponde. El resultado no va a cambiar, no va a aparecer ni Libre como ganador, no tiene cómo, no hay posibilidad. Y probablemente el Partido Liberal tampoco. Ya lo vio, ya saben que no tuvieron lo que querían. Y esto no es en contra del partido. Estoy hablando en favor de Honduras. En favor de Honduras. Permitir que el Libre siga perturbando el proceso o reforzarlo para que lo haga, solo es traicionar al pueblo hondureño. Ningún partido serio de hoy en Honduras debe seguir traicionando al pueblo hondureño. Todos los partidos han cometido errores, todos. No hay uno solo que se salve. Pero hoy es el momento de juntar las buenas voluntades de por lo menos dos partidos, Partido Liberal y Nacional, para asegurar que se le da al pueblo lo que el pueblo pidió. Sí, bueno, muchísimas gracias al general Isaías Barahona y a la doctora Carolina Alduví por habernos acompañado. Yo creo que también las Fuerzas Armadas jamás debieron permitir el campamento del alcalde Aldana en los alrededores del centro logístico electoral. Porque ya hemos visto lo que sucedió. En los zafarranchos la intención era tirar explosivos y generar caos a lo interno. Esas son las cosas que no debieron haberse hecho. Y como dice, esperamos que antes de Navidad, y me sumo a esa petición de Carolina,
antes de Navidad ya se dé un resultado. Sí, van a impugnar porque sigan impugnando, pero que haya una declaratoria oficial. 2 años tardó una alcaldía en definirse en la Corte Suprema de Justicia, entonces no hay ningún problema. Si hemos esperado más en este país. Muchísimas gracias a nuestro invitado. A ustedes se les vende 1.000.000 de gracias. Los invito a que continúen. En Hola Honduras ya está Ani con toda la información del momento. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.